dicho trámite, menoscabando de manera consciente el bien jurídico de la administración pública contenido en el artículo 32, numeral 11, inciso segundo del Código Penal colombiano. Tampoco la responsabilidad del acusado puede ser excluida por criterios de algunos profesionales expertos en geotecnia que manifiestan que los daños obedecen a las condiciones geográficas y fenómenos geológicos como la remoción de masa y la reptación presentes en el cordón montañoso sobre el cual se encuentra el corredor vial que comunica las poblaciones de Lourdes y Gramalote, en tanto que previo a la suscripción del contrato era sabido por todas las partes contratantes que las condiciones geotécnicas del corredor eran difíciles y que bajo esa premisa era muy difícil garantizar la durabilidad de la banca con obras de control convencionales y que por el contrario requería obras tanto de drenaje con estructuras de contención que involucraran en su diseño los factores de inestabilidad con las realizaciones de una obra geotecnia convenientemente cimentada a las condiciones del macizo rocoso sobre el cual se pretendía hacer la vía, razón por la cual al momento de liquidar la obra cuestionada se debieron observar y revisar detalladamente este tipo de contingencias u obstáculos a fin de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato consistente en el mejoramiento de la carretera Lourdes-Gramalote, condiciones que no se aprecian como tenidas en cuenta al momento de liquidar el contrato, más aún cuando eran previamente sabidas y conocidas. Ahora, desde el punto de vista subjetivo, la conducta se advierte fue cometida con dolo, pues es claro el desentendimiento voluntario y consciente del señor Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, quien de manera intencional se sustrajo de ese deber legal de control y vigilancia sobre el rol de sus subalternos y de verificar que el contrato cumpliera con todos los requisitos de ley. Aunado a ello, recordemos que en declaración jurada de la Sala de Instrucción, el supervisor Jorge Arias Sanguino aseveró que las partes arribaron a un acuerdo para no incluir en el acta de recibo definitivo las fallas de la obra y que el investigado tuvo conocimiento de las mismas a partir de los informes que le fueron entregados oportunamente, haciéndose aún más evidente que la voluntad del aforado acusado se dirigió inequívocamente su voluntad y conocimiento a la comisión de las conductas endilgadas. Es por ello que las manifestaciones de algunos testigos en sede de juicio que aseguraron el cumplimiento a satisfacción de la obra cuestionada no son de recibo, pues lo que le correspondía al señor Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza en ejercicio de sus funciones era constatar el cumplimiento de los requisitos y no solamente confiar en manifestaciones de algunos de sus funcionarios relativas a indicar que el objeto del contrato estaba debidamente cumplido. Sin embargo, este Ministerio Público es de la opinión que en el caso presente se presenta un concurso aparente de tipos penales, el cual debe ser resuelto con fundamento en los principios de especialidad, subsidiariedad o consunción. En efecto, se tiene que el señor Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, para liquidar el cuestionado contrato como secretario de Infraestructura, realizó afirmaciones sin mediar el procedimiento regular y sin un fundamento probatorio debido, emitiendo así un pronunciamiento manifiestamente contrario a la ley. Esta conducta, y según el criterio de esta delegada, encuadra también en la descripción del delito de falsedad ideológica en documento público, pues se trata de un funcionario público que extendió un documento público en el cual consignó unas falsedades. Sin embargo, para esta delegada del Ministerio Público, cada uno de esos elementos que conforman la falsedad ideológica están contenidos en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual resulta ser un tipo especial y de mayor riqueza descriptiva, cuyo juicio de desvalor consume el del otro, razón por la cual se debe optar por este último y desechar la falsedad ideológica. Postura que se aviene con lo decidido frente a un caso similar por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en Providencia SP 11015-2016, radicación número 47660, señaló, abro comillas, el anterior análisis obliga a concluir que cuando un servidor público profiera un dictamen, resolución o concepto realizando apreciaciones probatorias sesgadas u opuestas a la realidad del proceso que propendan por otorgar una apariencia de adecuada motivación a la que en últimas constituye un pronunciamiento injusto y manifiestamente contrario a la ley, estará incurriendo al menos objetivamente en el delito de prevaricato por acción, presentándose un concurso aparente con el delito de falsedad ideológica en documento público que se resuelve por el principio de consunción,
pues el desvalor del delito de prevaricato por acción consume el desvalor del delito de falsedad ideológica en documento público, bajo el entendido que este último se integra al anterior. Cierro comillas. En razón de lo expuesto, este Ministerio Público es del criterio que en el presente asunto se debe absolver al acusado del delito de falsedad ideológica en documento público y se profiera sentencia condenatoria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales previsto en el artículo 410 del Código Penal, en contra del actual representante a la Cámara, señor Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, de condiciones civiles y personales, obrantes en la foliatura como responsable del delito antes mencionado en calidad de autor, al no advertirse la concurrencia en su favor de ninguna de las circunstancias de ausencia de responsabilidad contempladas en el artículo 32 del Código Penal. De esta manera, su señoría, el Ministerio Público deja planteados sus alegatos. Muchísimas gracias, señoría. A usted, doctora Marta Luz. Doctor Wilmer, ¿va a hacer uso de su tiempo o se lo va a ceder a su defensor? No, honorable magistrada, se lo voy a ceder a mi defensor. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, doctor Medina, lo escuchamos. Honorable magistrada ponente, doctora Blancanelli Barreto y demás integrantes de la sala de primera instancia, procedo a presentar mis alegatos de conclusión, los cuales tienen por finalidad que se absuelva a mi representado de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con los siguientes derroteros. Y para eso voy a desarrollar 5 títulos, uno primario, que es la línea de tiempo del contrato 109-2007, 2, el objeto de la acusación, 3, una explicación previa, 4, la valoración probatoria de cara a la materialización de los delitos y responsabilidad penal de Wilmer Carrillo Mendoza, la atipicidad del delito de falsedad ideológica en documento público y la inexistencia de incumplimiento de un deber que permita estructurar el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en fase de liquidación a título de dolo y por último la solicitud. De manera resumida, el contrato 109, objeto de este juicio, data del 15 de febrero del año 2007 y el mismo tuvo por objeto el mejoramiento de la vía Lourdes Gramalote en el departamento norte de Santander. El secretario anterior que fungió anteriormente a mi representado fue el doctor Jaime Enrique Claro y fue la persona que suscribió el contrato de interventoría del contrato 109 del año 2007. El mismo secretario de infraestructura anterior asignó al ingeniero Jorge Enrique Arias, profesional especializado de la planta ruralizada del departamento, como supervisor del contrato 109-2007 y también del contrato de interventoría. El 2 de enero se posesiona el doctor Wilmer Carrillo Mendoza como secretario de infraestructura, momento en el cual el contrato 109 llevaba una ejecución superior al 70%. El acta de recibo final y el acta de liquidación datan del 13 de mayo y 15 de octubre respectivamente. Bueno, el objeto de acusación por la sala de primera instancia se sintetizó en el incumplimiento de las obligaciones impuestas al secretario en el decreto 091-2008 frente a la liquidación bilateral del contrato al haberse violado el régimen de contratación estatal por omitir consignar salvedades en el acta de liquidación pese a conocer el lamentable estado de la vía y saber que era responsabilidad de la empresa contratista garantizar el estado de la obra, lo que comporta para criterio de la sala en ese entonces el delito de contrato sin cumplimiento y falsedad ideológica en documento público. Pasando a la explicación previa, que es importante para el desarrollo de mis alegatos, tenemos que el objeto del contrato era el mejoramiento, y es muy importante tener claro este concepto. En una extensión, el mejoramiento de la vía con finalidad de darle transitabilidad a la misma, en una extensión inicial de 3.8 kilómetros. Bueno, el estudio de inversión utilizado para el mejoramiento, con el cual se hicieron los respectivos estudios previos, se realizó en el año 2001 y el cual identificó las fallas geológicas de Chane, Gramalote, anticlinal que existían en el corredor vial, las cuales generaban y todavía generan inestabilidad de la vía. Siguiente, seguimos con las fallas geológicas existentes para el año 2001. Fueron detectadas en el informe de inversión anteriormente citado, pero lo que se debe tener en cuenta es que el departamento de Norte de Santander para ese momento tenía una necesidad de mejorar la transitabilidad de la vía Lourdes Gramalote.
La concurrencia de las citadas fallas y el conocimiento de las mismas no implicaba que el departamento no debiera garantizar la transitabilidad de la vía para que las personas como estudiantes, transportistas y el que habitaban entre el sector de Lourdes y Gramalote pudieran desplazarse con tranquilidad. La existencia de las fallas geológicas sobre este corredor vial no eran desconocidas. Lo que sí es desconocido e imprevisible es la activación de las mismas, lo que escapa de ese dominio del hecho de cualquier persona frente a hechos de la naturaleza. También es importante tener en cuenta que el único supervisor que tuvo el contrato 109 del año 2007 y el contrato de interventoría fue Jorge Enrique Arias Sanguino, él mismo que fue designado desde el inicio del contrato, momento en el cual no tenía las funciones o estaba desempeñando el cargo de secretario de Infraestructura, el hoy procesado. El interventor del contrato 109-2007, Leonel Guizarrueda, como representante del departamento, es muy importante tener en claro esto, elaboró todas las actas del contrato, mismas en las que certificó en el acta de recibo final y en el acta de liquidación que el objeto del contrato se cumplió por parte de la constructora Vallehermoso. Actas que a su vez fueron verificadas y aprobadas técnicamente por el supervisor del contrato, Jorge Enrique Arias Sanguino, en representación técnica del Departamento y Secretaría de Infraestructura. Es importante dejar en claro que la interventoría nunca puso en conocimiento aspectos sobre fallas o incumplimientos del contratista durante todos los informes de interventoría, como lo podrá revisar la sala. El jurídico de la Gobernación, Martín Eduardo Herrera, después de la certificación entregada por el interventor, la verificación y aprobación técnica que dio el supervisor, dio concepto favorable para que el secretario de Infraestructura, Wilmer Carrillo Mendoza, procediera a poner su visto bueno en el acta de liquidación. Este es un aspecto crucial y tal vez es el que genera toda la discusión, y es que el informe de geotecnia del año 2008 realizado por José Omar Torres fue un informe general de tipo visual. No se realizó evaluación ni verificación de la ejecución contractual, no verificó los procesos constructivos, no realizó pruebas científicas para determinar el cumplimiento o incumplimiento del objeto contractual. Las recomendaciones del informe allí consignadas eran las de adelantar obras futuras tendientes a la estabilización de una vía. Alcance completamente diferente en el aspecto técnico de la ingeniería, pues no era exigible dentro del objeto del contrato 109 de 2007, que tenía un objeto total y abismalmente diferente, que era el mejoramiento de la transitabilidad de una vía. El mejoramiento de una, y para eso es necesario explicar estos dos conceptos, y es que el mejoramiento de una vía tiene por finalidad realizar obras de ingeniería civil sobre lo existente, con el propósito de arreglar sus condiciones iniciales, lo que no es una obra de ingeniería compleja. Su objetivo principal es restablecer la transitabilidad de un corredor vial sin hacer modificaciones estructurales. Son obras superficiales en su precio y nivel de intervención. Ahora, la estabilización de una vía corresponde a obras complejas y especializadas. Tiene por finalidad lograr la durabilidad de la vía, evitando movimientos tectónicos producto de las fallas geológicas. Son obras profundas y con estructuras robustas, las cuales están precedidas de estudios técnicos de alta ingeniería. Las obras de estabilización, honorables magistrados, son muy costosas. Para el caso en concreto, como lo estableció en su momento el ingeniero José Omar Torres en diligencia que rindió ante el despacho, 1 kilómetro de estabilización, como el requerido en el caso bajo examen, puede costar aproximadamente 100 veces más de lo que cuesta 1 kilómetro de vía. Estabilizar 1 kilómetro de vía puede costar 50.000 millones de pesos, mientras que mejorar 1 kilómetro de la vía, conforme el contrato, costó para ese momento 500 millones de pesos. Bueno, las fallas en la vía se presentaron por fenómenos geológicos antiguos que afectaron las obras después de su acta de recibo final. La inestabilidad en la vía fue un hecho de la naturaleza imprevisible, hechos que no eran imputables al contratista, como se lo informó el supervisor del contrato a Carrillo Mendoza. El secretario de Infraestructura
Wilmer Carrillo Mendoza no certificó el cumplimiento a satisfacción de las obras. De acuerdo con el numeral cuarto de las constancias del acta de liquidación, estas fueron certificadas y recibidas a entera satisfacción por la interventoría y verificadas y avaladas por el supervisor del contrato. La Secretaría de Infraestructura, después de conocer un informe de auditoría realizado al contrato 109 por la Contraloría Regional de Norte de Santander, por recomendación de los jurídicos, notificó la apertura de activación de pólizas al contratista con la finalidad de que se investigaran las causas de las fallas que se presentaron después de entregadas las obras, con el fin de que se volviera a verificar si las mismas le eran atribuibles al contratista. Sin embargo, debe aclararse que las pólizas de garantía de las obras del contrato no se hacían exigibles por modificaciones externas al contrato, específicamente por fallas geológicas. La Contraloría Regional de Norte de Santander, después de adelantado todo el proceso de indagación al contrato de obra 109 de 2007, a través de dictamen pericial, estableció que las fallas que se presentaron en las vías posteriores al acta de recibo final no eran atribuibles a la constructora Vallehermoso, sino a fenómenos geológicos, motivo por el cual archivó la indagación. Wilmer Carrillo Mendoza, para la fecha de los hechos materia de este proceso, desempeñaba su primer cargo público. Debe tener cuenta el despacho que su profesión era la de arquitecto, por lo que la instrucción, vigilancia y control y actos de corrección que debía realizar respecto del contrato de obra 109 de 2007 los ejecutó a través de mantener la asignación de funciones al supervisor Jorge Enrique Arias Sanguino, profesional especializado de la planta globalizada del departamento, y del interventor Leonel Guizarrueda. De acuerdo con la asignación de funciones y obligaciones al interventor y supervisor del contrato 109 de 2007, no se puede trasladar la responsabilidad de vigilancia y control y seguimiento y certificación del cumplimiento del objeto del contrato a Carrillo Mendoza máxime cuando no tenía razones para desconfiar del trabajo de los citados profesionales debido a su experiencia e idoneidad. Pasando al título de valoración probatoria de cara a la materialización de los delitos y responsabilidad penal de Wilmer Carrillo Mendoza, debo iniciar por el acápite de la tipicidad del delito de falsedad ideológica en documento público. En punto, al delito de mención se acusó a mi representado por plasmar hechos contrarios a la realidad en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra, haciendo ver como ejecutado, recibido a satisfacción y que la obra cumplía con las especificaciones técnicas, pese a conocer las fallas presentadas en la vía del publicitado informe de geotécnica. Se pudo establecer, honorables magistrados, con grado de certeza, que la falsedad en documento público enrostrada a Carrillo Mendoza es inexistente para el mundo fenomenológico. Ello en razón a que las pruebas testimoniales, periciales y documentales eliminan de plano la materialización de una conducta dolosa, intencional, compuesta de ese ingrediente volitivo y cognitivo en cabeza del secretario de Infraestructura, de cara a tener por cumplido el objeto del contrato por parte de la constructora Vallehermoso a través del acta de recibo final y el acta de liquidación, de los cuales, debo hacer énfasis, eran elaboradas y revisadas por el supervisor e interventor del contrato. Pasemos ahora a los informes de Policía Judicial, el dictamen pericial decretado y practicados a instancias de la Sala de Primera Instancia, que obran el expediente, los cuales determinaron que el contrato se cumplió a cabalidad, que la liquidación era procedente al no existir argumentos técnicos que lo impidieran. Asimismo, que las fallas en la vía producto de los fenómenos geológicos que afectaron la calidad de obra son ajenas a las condiciones contractuales del proyecto. Por ende, no son causas imputables de incumplimiento al contratista, quedando plenamente demostrado que tanto la interventoría como la supervisión actuaron conforme a las funciones y obligaciones asignadas respectivamente, al punto que lo verificado y certificado por ellos a Carrillo Mendoza fue el cumplimiento del objeto contractual que se materializó en el acta de liquidación. En efecto, de la revisión del contrato 109 de febrero 15 del 2007, del contrato de interventoría, del acta de modificación de obra del 1 de abril de 2007, del adicional del 1 de diciembre, del adicional 1 del 31 de diciembre de 2007, del adicional 1 de diciembre 31 de 2007 al contrato de obra 109 de 2007, del acta de modificación número 2 de mayo de 2008 y del acta de recibo final de obra del 13 de mayo de 2008, se puede establecer que el objeto del contrato era un mejoramiento vial de la transición
estabilidad sobre la vía Lourdes-Gramalote. Al igual que la vigilancia y control y seguimiento de la obra, le realizaba la Secretaría de Infraestructura a través del supervisor e interventor designados desde el acta de inicio por el primer secretario, Claro Arévalo, de donde también se suscribió el contrato de interventoría con la empresa Interventorías y Construcciones Limitada. Allí se observan los términos de ese contrato y se evidencia que había plena autonomía, vigilancia, control, seguimiento, verificación técnica, administrativa, contable a la ejecución, cumplimiento y avance de la obra. Además tenía la interventoría la labor de encargarse, como lo cita el referido contrato, de encargarse de elaborar las actas de recibo parcial, final y liquidación, mismas que debían ser verificadas y aprobadas técnicamente por el supervisor previo a que fuera puesto el visto bueno por el secretario. Y además era necesario toda vez que la profesión de arquitecto no le permitía hacer análisis ni juicios de valor respecto de aspectos propios de la ingeniería civil, totalmente opuestos a la arquitectura, que es la profesión de mi representado. En todo caso, se observa que tanto el interventor como el supervisor estaban obligados contractualmente y por la asignación de funciones en informar al secretario sobre los posibles incumplimientos del contratista si había lugar. El contrato tuvo un acta de modificación de obras del 1 de abril, donde fue necesaria la modificación de cantidades de obra que no afectaron el costo inicial, aprobadas y sugeridas por el interventor, por la constructora Vallehermoso, el supervisor y con el visto bueno del secretario. Al igual se debe tener en cuenta que al momento del 31 de diciembre se hizo una adición del contrato antes de que ingresara a ocupar el cargo de secretario de Infraestructura en un valor de 710 millones de pesos. Eso por un dato más adelante haré relación. Precisamente fue el señor Claro Arévalo quien señaló en su indagatoria del 24 de agosto del año 2010 ante la Fiscalía Tercera de Administración Pública, recogida en el informe de Policía Judicial 6641724 de agosto 19 y recogida en el informe de Policía Judicial 6641724 de agosto 19 de 2021, que los estudios de inversión que se usaron para el contrato de mejoramiento de la vía Lourdes-Gramalote fueron efectivamente del año 2001, que reposaban en la gobernación y que contenían los aspectos técnicos necesarios para la correcta ejecución de la obra, tales como la geología para la ingeniería, diseños geométricos, geotecnia, diseños de estructura, evaluación ambiental y análisis de información disponible. Resaltó que la información recibida por el supervisor que él mismo designó fue que los inconvenientes presentados en tramos de la vía no obedecían a una mala calidad de los materiales, sino a fallas geológicas atribuibles a la naturaleza propia de la cordillera. La intervención y conocimiento de Carrillo Mendoza en la ejecución de la obra inicia desde su posesión como secretario de Infraestructura en el año 2008, cuando el contrato se encontraba, como lo mencioné al inicio, ejecutado en más del 70%. Valorados los documentos contractuales, la vigilancia, supervisión y control del contrato de obra lo ejercía la Secretaría de Infraestructura a través del supervisor Jorge Enrique Arias Sanguino, quien estaba contratado desde el inicio de la obra, tal y como quedó en evidencia con la declaración de este testigo del 24 de agosto del año 2016, 3 de octubre del 2022 y la indagatoria rendida el 14 de agosto del año 2015. Precisamente en declaraciones de Jorge Enrique Arias Sanguinos queda claro que el control y certificación de la obra, elaboración de actas de recibo parcial, definitiva y de liquidación estuvieron a cargo del interventor, que fueron revisadas y verificadas técnicamente por él como supervisor en el sitio de la obra. Además estuvo de acuerdo con el interventor en no consignar salvedades al acta de liquidación, ya que el informe de geotecnia sugería obras de estabilización de una vía futura, mismas que no eran vinculantes al contrato 109 de 2007, dado que su objeto era precisamente el mejoramiento de una transitabilidad. Respecto al dominado acuerdo al que hizo mención la gente del Ministerio Público, que existió entre el contratista, supervisor e interventor, indicó Arias Sanguino en una de sus declaraciones que hacía referencia a que en toda obra, en caso de existir reparaciones a realizar respecto de lo ejecutado en el contrato, las debe realizar el contratista si le son atribuibles, so pena de que se activen las pólizas de garantía de la obra. Este es el real
sentido y contexto del acuerdo, y no el que se indica en la acusación respecto de su testimonio. Igualmente, se pudo determinar que al cumplir el objeto contractual se alcanzó una meta física mayor a la inicial, garantizando la transitabilidad del corredor vial, dejando claro que nunca se le advirtió al secretario de Infraestructura por parte del supervisor o el interventor o de la comunidad incumplimientos o irregularidades en la ejecución y terminación de la obra, dado precisamente que desde la parte técnica se verificó el cumplimiento normal acorde con el objeto contractual. Por ello, el acta de modificación de obra número 2 y el acta de recibo final de obra del 2, el 13 de mayo respectivamente, fueron presentadas por la interventoría y verificadas por el ingeniero Arias Sanguino. Ello se debe acompasar con la declaración de Leonel Huiza Rueda, representante legal de la firma interventora al contrato de obra, quien en su testimonial del 24 de mayo del 2016 y 3 de octubre del 2022 estableció que la interventoría representaba al departamento frente al contratista con autonomía en el control de la obra, vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable sobre la ejecución del contrato, es decir, eran los ojos y oídos del ente territorial. Acreditó que los materiales cumplieron con las especificaciones técnicas de calidad, además de no presentarse incumplimientos relacionados con el objeto y alcance del contrato que pudiera generar la necesidad de consignar salvedades en el acta de liquidación, por lo cual certificó con las actas de recibo parcial, final y de liquidación el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Declaró el interventor que lo referenciado en el informe final de interventoría respecto al informe de geotecnia es que este no era vinculante porque las fallas obedían a estabilidad de la vía y las obras allí que se recomendaban no eran las de un mejoramiento vial, por lo que nada tenían que ver con el objeto del contrato 109/2007, razón por la cual no se le podían atribuir al contratista las fallas que se podrían presentar o no presentar a futuro. Ahora, las documentales recaudadas en punto al delito de falsedad ideológica en documento público demuestran que el objeto del contrato era el mejoramiento vial, que se cumplió y se entregó a satisfacción de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, certificadas y verificadas técnicamente por Leonel Huiza Rueda y por el supervisor del contrato, Arias Sanguino. Más aún, no debe olvidarse que, aparte de las certificaciones técnicas y financieras que informaban al secretario de Infraestructura que la obra había culminado sin inconvenientes, también hubo una certificación jurídica en la cual Martín Eduardo Herrera, asesor jurídico de la Gobernación, quien rindió declaración el 4 de octubre del 2022, indicó que después de que el supervisor verificó técnicamente el acta de liquidación, revisó que todo estuviera dentro del marco legal, por lo que rindió concepto favorable a través de memorando a efectos de que el secretario de Infraestructura procediera a poner visto bueno en el acta de liquidación. Resaltó en su declaración Martín Eduardo Herrera que no advirtió irregularidades o incumplimiento en las obras, pues en las mismas actas, en el acápite de constancia, se certificó por parte de la interventoría el cumplimiento del objeto del contrato. Por tal razón, no había lugar para no liquidar el contrato de obra, ni mucho menos para dejar salvedades en el acta de liquidación, con unas recomendaciones señaladas en un informe de geotecnia que vale la pena resaltar, no evaluaba el incumplimiento o no del objeto del contrato. El informe de geotecnia se limitó a proponer obras futuras de estabilización de la vía, las cuales tenían que ver con fisuras y hundimientos que allí se relacionaban. No obedecían a una mala calidad o deficiente ejecución del contrato, sino a fenómenos geológicos, de cara a que tampoco existe evidencia de comunicación verbal o escrita por parte del interventor o supervisor dirigida a Wilmer Carrillo Mendoza, donde se le indicaran incumplimientos al contratista. Tampoco existe prueba de oficio alguno dirigido a mi provijado con la finalidad de que consignara salvedades o advirtiendo determinada situación anómala y que el secretario de Infraestructura las hubiese inobservado de manera intencional y consciente. Bajo este contexto, huelga decir que la valoración de las pruebas testimoniales entrelazadas con las documentales y periciales muestran que la decisión del secretario de poner su visto bueno al acta de liquidación precedida de lo certificado por la interventoría y verificado técnicamente por el supervisor y acompañado por el concepto favorable del jurídico era lo que se debía hacer desde su perspectiva de su rol y competencias conforme la información que se le había
suministrado. De las pruebas analizadas en precedencia se permite evidenciar que se acompasan perfectamente en lo sustancial, de manera que ha quedado en evidencia que la distribución de labores y competencias asignadas a cada persona, así como que las fallas encontradas con posterioridad a la entrega de la obra, no tienen relación alguna con la obra ejecutada, la cual finalizó en debida forma. Ergo, en ningún momento mi defendido incurrió en afirmaciones falsas al poner su visto bueno en el acta de liquidación bilateral. Concuerda plenamente con lo señalado por el propio procesado, y es que cuando asumió como secretario de Infraestructura la obra ya llevaba una ejecución superior al 70%, que la designación del supervisor fue y el interventor fue por parte del anterior secretario. Quienes no solo actuaban con plena autonomía conforme a sus funciones, verificable en los documentos contractuales, sino que además se encargaron de elaborar las actas de recibo parcial, final y de liquidación, sin que fuese informado de alguna irregularidad, como lo indiqué anteriormente. Además, que la firma impuesta por él se dio precisamente en la confianza que depositaba en el trabajo del supervisor, interventor y jurídico, quienes le informaron que podía proceder con la liquidación. También de la declaración de Carrillo Mendoza se debe indicar que fue precisa, fluida, sin que corrían relatos fantasiosos, mendaces, incongruentes, contradictorios, máxime cuando el procesado ha entregado la misma versión en lo sustancial desde hace más de 6 años, por lo que se trata de un testigo acusado, si bien vinculado al proceso y con un interés en las resultas del mismo, se ha mostrado alejado de cualquier pretensión maliciosa o subrepticia para alejar de la realidad a los honorables magistrados, que por el contrario coincide plenamente con las demás pruebas testimoniales, documentales y periciales que eliminan la intención y conocimiento doloso en cabeza de mi representado. Incluso en la diligencia de interrogatorio rendida el 23 de enero del 2023, el acusado fue claro y preciso en señalar cómo desarrolló sus funciones en el marco del referido contrato, respecto del supervisor y del interventor y del contratista desde su posición como secretario de Infraestructura, sin que de la misma se pueda tener por sentado que haya actuado con esa voluntad realizadora, dolosa o con el cálculo ilegal y actualizado de querer vulnerar algún mandato legal con el fin de inobservar intencionalmente las recomendaciones del pluricitado informe de geotecnia y contribuir con el trámite de liquidación del contrato. Presumir el acto reprochado sería entrar en el terreno de la duda, pues si lo presumo es porque no está probado, y si no está probado es porque no existe certeza, y al no existir certeza se impone la duda. El acopio probatorio conlleva razonar bajo un estándar de certeza que no concurrieron las fallas o incumplimientos imputables al contratista, de manera que no resulta lógico ni razonable concluir que se consignaran falsedades en el acto de liquidación del contrato. Por ello, para el suscrito no se estructura el delito de falsedad en documento público. Por tanto, al no existir la falsedad predicada en la acusación, se puede razonablemente sostener que se liquidó conforme a la realidad acaecida en la ejecución, lo que conlleva a deducir que no se tipificó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en su fase de liquidación. Al no estructurarse típicamente el delito falsario y menos probarse el delito, no podría atribuirse una conducta contraria a la norma en forma injustificada. Esto es antijurídica y mucho menos existe reproche valorativo en sede de culpabilidad que pueda realizar Carrillo Mendoza en la medida en que, como quedó demostrado, la conducta fue ejecutada dentro del marco de legalidad. Siguiente título. Es la inexistencia del incumplimiento de un deber que permita estructurar el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en fase de liquidación a título de dolo. En primer lugar, mi representado en modo alguno podía certificar desde lo técnico que las obras ejecutadas cumplían con las especificaciones de calidad conforme lo estipulado en el citado contrato, ya que los llamados a realizar la verificación eran el interventor y el supervisor. Podrán ver ustedes, honorables magistrados, que en el presente susto hay inexistencia del hecho reprochado. El mismo se estructuró asignándole al informe de geotecnia rendido por José Gómez Torres un alcance de evaluación o auditoría al contrato de obra 109-2007, que no lo tenía. La sala de instrucción partió de un antecedente o razonamiento falso que de aceptarse conllevaría a una conclusión falsa. Dentro del expediente no existe comunicación escrita o constancia de haber sido advertido verbalmente de alguna irregularidad en la ejecución del contrato de obra. Posteriormente, que impidiera su liquidación y que Carrillo Mendoza, de manera consciente, voluntaria e intencional, haya querido un resultado típico, antijurídico y culpable.
Mi defendido no creó un riesgo jurídicamente desaprobado al bien jurídico tutelado, ni se materializó resultado típico alguno. Quien certificó el cumplimiento fue el interventor, como lo he mencionado en múltiples ocasiones. Y la labor de verificación la tenía el supervisor del contrato, quien también eran los ojos del secretario de Infraestructura y de la gobernación del departamento dentro del citado contrato. La delegación de funciones del gobernador de la época en el secretario de Infraestructura y la asignación de funciones de supervisión en un profesional especializado en la planta globalizada, experto en geotecnia, de la planta globalizada, experto en ingeniería, a efectos de cumplir con los deberes y obligaciones de supervisión en el marco del contrato 109, comporta desde esa fase el cumplimiento de los deberes funcionales propios de la función asignada al secretario y no transferibles ante una eventual inobservancia de las mismas. La asignación de funciones al supervisor del contrato de obra y de interventoría implican, como lo ha señalado el Consejo de Estado, la separación temporal de funciones, en este caso del secretario de Infraestructura, máxime cuando mi representado así lo quisiera, no podía ejercer esa función ya que era arquitecto y no ingeniero, y las obras viales son del resorte técnico y científico de los ingenieros. La dirección y orientación de los secretarios de Infraestructura inició con la designación del supervisor e interventoría por parte de Jaime Claros, y la misma fue recibida por Carrillo Mendoza el 2 de enero del 2008, cuando se posesiona en el cargo. Luego, no resultaría razonable sostener que mi representado debiera determinar desde el tecnicismo que conlleva la existencia de fallas o causas que la generaron, no solo por contar con el conocimiento y idoneidad profesional dada su calidad de arquitecto, sino porque para ello el supervisor e interventor cumplían con funciones asignadas legalmente, como ellos mismos lo reconocieron, quien además vieron el informe de geotecnia y establecieron que las fallas que se presentaron después de recibidas las obras no eran atribuibles, no eran situaciones imputables al contratista, sino a la naturaleza, y que las recomendaciones consignadas en el citado informe suscrito por José Omar Torres nada tenían que ver con el objeto del contrato, tampoco eran vinculantes al referido contrato de obra, pues las fisuras y hundimientos de allí se referenciaban no eran atribuibles al contratista, sino producto de las fallas geológicas, por lo que requerían de una inversión cuantiosa para invertir en estudios profundos y especializados para buscar la estabilización y durabilidad de la vía. Ello determinó que presentaran al secretario de Infraestructura el acta de liquidación del contrato para su visto bueno. Y es que mírese que el citado geotecnista en declaración del 24 de agosto del 2016 dejó claro que la vía Lourdes-Gramarote era un corredor inestable con presencia de fallas geológicas. Él no realizó un estudio de los procesos constructivos ni de la ejecución del contrato para determinar si el contratista había cumplido o no. Tampoco tenía funciones de interventor o supervisor, ni actuó dentro del marco de las obligaciones contractuales. Precisamente, su informe fue emitido en razón a la contratación que hizo con él la constructora Vallehermoso, y si bien relacionó unas fisuras y hundimientos en la vía, fueron generados por los movimientos de taludes en razón a las fallas geológicas, descartando una posible calidad de los materiales, resaltando el testigo que las recomendaciones que señaló en su informe eran destinadas a realizar obras de estabilización y no de mejoramiento, que valga señalar, conforme el objeto del contrato de obra se limitaba a esto último, es decir, al mejoramiento vial. El acusado debía poner su visto bueno para que se pudiera liquidar bilateralmente el contrato, pero ello no implica que recaiga sobre él la responsabilidad como se determinó en el escrito de acusación a título de dolo. Desligar al supervisor y al interventor del proceso que culminó con la liquidación bilateral es desconocer la realidad y verdadera responsabilidad y funciones asignadas a estos, funciones que hacen posible ejecutar dentro del marco del principio de confianza y división del trabajo la realización de tareas complejas de la administración, lo antes sin señalar que de ellos Carrillo Mendoza pueda predicar algún tipo de responsabilidad, pues siempre los consideró idóneos y correctos en su proceder. El objeto de debate circula en un típico caso de aplicación del principio de confianza dentro del ejercicio de las tareas de la administración por parte de mi defendido en la labor de sus funcionarios, en particular al trabajo del supervisor y el interventor.
Es a partir de las funciones realizadas por estos funcionarios quienes se suscribieron las actas de recibo parcial, final y de liquidación, que mi defendido estaba seguro en que técnicamente la obra no tenía inconveniente. En la presente causa se puede evidenciar que no existe esa relación de causalidad y posibilidad de imputación jurídica del resultado examinada bajo los criterios del artículo 9 del Código Penal. Primero, porque no existió el hecho reprochado, y segundo, porque Carrillo Mendoza actuó con diligencia y cumplimiento de sus deberes, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato y el interventor. En ese sentido, debe sostener la defensa a efectos que la honorable sala lo valore en el devenir del contexto fáctico, partiendo de una hipótesis de que hubiera existido una liquidación del contrato no ajustada a la realidad. En efecto, concurrirían los elementos estructurales del principio de confianza en la administración pública en la presente causa. Debe partirse de una realidad innegable, esto es que el secretario de Infraestructura para la época, Wilmer Carrillo Mendoza, estaba en imposibilidad material de asumir directamente todos los asuntos en materia contractual que se le habían delegado. Sencillo, primero porque no era ingeniero y segundo porque para ello el mismo contrato 109-2007 previó para la ejecución de este se contara con un supervisor y un interventor, además de toda la estructura organizacional de la gobernación del departamento del Norte de Santander. A partir de esta concurrencia de personas, se debe entender que existe, como en efecto lo era, una relación de confianza de doble vía, lo que traduce en que el secretario de Infraestructura pueda estar seguro de que tanto las labores desempeñadas y la información que le era suministrada por el supervisor, el interventor y el jurídico, que en cumplimiento de sus funciones asignadas deberían corresponder y estar ajustadas a la ley. A su turno, aquellos confiaran que el secretario de Infraestructura actuara conforme a la información y funciones que se le habían asignado por la ley. Pues bien, partiendo de esta premisa jurídica, que el tipo penal por el cual se acusó a mi defendido es eminentemente doloso, es claro que debe demostrar que, dentro de las competencias funcionales de dirección, orientación, control y vigilancia atribuidas a mi patrocinado, las cuales se itera, como ha quedado demostrado, se ejercían por medio de la interventoría y supervisión de la obra, en el presente caso no ha existido una condición objetiva que le permitiera a Carrillo Mendoza desconfiar de la información que se le estaba poniendo de presente en concreto, de la información que le fue presentada en el acta de liquidación del contrato, de manera que de esta forma pueda adscribírsele a aquel deberes de garantía que le fueran exigibles, pues el interventor es quien elabora las actas de liquidación y el supervisor, en representación de la Secretaría de Infraestructura, es quien las revisa y aprueba para que el secretario ponga su visto bueno. En ello resulta trascendente establecer, como reiteradamente he señalado, mi representado no tenía el conocimiento técnico especializado para establecer si se podía o si existía alguna irregularidad de la obra después de que haya sido finalizada o entregada. Siendo ello así, es claro que el principio de confianza como instrumento normativo integrado a la teoría de la imputación objetiva, el cual opera dogmáticamente como límite normativo de la conducta, se aplica perfectamente a este caso, dado que Wilmer Carrillo obró en punto de la suscripción del acta de liquidación bilateral, convencido de que el supervisor y el interventor y el jurídico, en virtud del principio de autorresponsabilidad o autodeterminación frente al cumplimiento de las normas que le eran exigibles, le estaban poniendo de presente una información correcta, idónea, en el sentido de que la obra había culminado a satisfacción con el lleno de los requisitos técnicos y el cumplimiento del objeto contractual, de manera que no había razón alguna para abstenerse de no poner su visto bueno en el acta de liquidación. Una circunstancia que implica que mi representado no creó ningún riesgo desaprobado, máxime cuando no tuvo ningún motivo para dudar o suponer que la información existente en el acta de liquidación era alejada de la realidad, pues como se ha dicho, el informe de geotecnia que había sido emitido se le había informado que no era vinculante y que las recomendaciones existentes allí eran a futuro para que se considerara por parte de la administración contratos para poder realizar arreglos profundos sobre la vía, lo cual, dejo claro, no era el objeto del contrato 109-2007. Por tanto, no le era exigible entonces a mi defendido que conociera o debiera conocer una situación en la que ya no le era posible confiar, es decir, que se pudiera demostrar que el acusado quería con intención, con pleno conocimiento y respetar las normas, violar la ley, mucho menos puede arguirse que Carrillo Mendoza faltó a sus deberes de evitación en la concreción del riesgo jurídicamente desaprobado, en la medida en que no tenía conocimiento ni voluntad en su concurrencia y por ende no dirigió su actuar activo o omisivo a defraudar las obligaciones impuestas en su condición de secretario de Infraestructura.
Estas circunstancias imponen razonar que si la causalidad por sí sola resulta suficiente para alcanzar el criterio de punibilidad, cuando se analiza la creación del riesgo jurídicamente desaprobado o el bien jurídicamente tutelado, deviene un resultado negativo. Esto es, que mi representado no creó ninguna clase de riesgo que pudiera imputársele a título de dolo. Ello en razón a que su actuar se vio precedido de una información con la que contaba por parte de personas expertas, idóneas desde el punto de vista técnico y jurídico, de manera que confío totalmente en la información existente en el acta de liquidación y por ello sentó su firma en el documento. Claro, como se ha dejado establecido dentro de toda la práctica probatoria, siempre hizo requerimientos al supervisor para que verificara el correcto cumplimiento de la obra. Ello resulta aún más diáfano si se considera que la acusación no del reproche penal no se ha demostrado que mi defendido actuara con dolo. Esto es, con conocimiento y voluntad. Precisamente, la construcción razonal de dicho elemento no tiene una fundamentación objetiva de la cual se pueda derivar ese componente de tipicidad. Con todo ello, se puede evidenciar que concurre un criterio excluyente de imputación objetiva, esto es, el principio de confianza. Ahora, frente al deber de evitación, no se le puede exigir a mi representado en atención a que no se le impuso conocimiento alguno de irregularidad en la ejecución o liquidación, de manera que hubiese permitido el resultado omitiendo algún deber jurídico para que no se concretara. Tampoco desatendió las funciones establecidas en el decreto 091 de 2008. No resulta factible entonces imponer cargas irrazonables a mi defendido sobre lo que materialmente le era imposible ejercer en el acta de liquidación, ya que se itera la información con la que contaba era que todo estaba en perfectas condiciones, incluso que se había cumplido con la calidad y especificaciones técnico-constructivas de materiales, tal y como lo certificó la interventoría. Algo que en similares términos fue ratificado por José Javier Angarita Volado, ingeniero residente de la interventoría, quien reiteró que el objeto contractual se cumplió y que los problemas posteriores fueron ocasionados por fallas geológicas después de entregada la obra, al igual que por Leonel Guizarrueda, interventor, quien también adujo que las fisuras y hundimientos en la vía obedecieron a fallas geológicas propias de la naturaleza, de las cuales no se podía responsabilizar a la constructora Vallehermoso. Igualmente, Jaime Orjuela Díaz, maestro de construcción del contrato 109 de 2007, quien firmó el acta de recibo final por parte de la comunidad el 13 de mayo de 2008, declaró el 24 de agosto del 2016 y el 4 de octubre de 2022 y dejó claro que las obras ejecutadas en la vía se obtuvo transitabilidad en la vía Lourdes Gramalote, el cual era un camino de herradura. Un camino de herradura es una vía que no tiene ni siquiera demarcada la línea de las líneas de carretera como una vía normal, lo cual la hacía completamente intransitable, confirmando que era la interventoría la encargada de recibir la obra a satisfacción, además que los hundimientos de la vía fueron posteriores a la entrega de la obra, producto de aquellas fallas geológicas. En el mismo sentido, el ingeniero José Javier Angarita Volado, residente de interventoría de ICON, quien declaró el 4 de octubre del 2022, demostró que el objeto contractual se cumplió a cabalidad, permitiendo la transitabilidad por el sector, resaltando que las fisuras en la vía obedecieron a fallas geológicas desde su óptica profesional y experticia, y por ser quien las verificaba las cantidades de obra para que la interventoría elaborara las actas de recibo parcial, final y de liquidación. Fue enfático en que las fallas que se presentó en la vía después del acta de recibo penal no podrían atribuírsela al contratista porque las obras fueron construidas conforme la norma en vías para la fecha y las especificaciones técnico-constructivas también determinadas por el envío. Y es que si se observa con los informes de interventoría correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2007 y el 13 de mayo del 2008, se logró establecer que el objeto destinado era el mejoramiento de una vía. Se materializó en las obras ejecutadas cuyo destino era precisamente lograr la transitabilidad. En ninguno de estos informes de interventoría se le pone de presente al secretario de Infraestructura incumplimiento en la ejecución del contrato por parte de la constructora Vallehermosa. Valga acotar que el hecho que se conociera la existencia de fallas geológicas no implica que su activación, movimiento y magnitud de daños en la superficie fueran previsibles. De ser así, hay un dato importante para que tengan en cuenta los honorables magistrados, es que podría entonces preverse cuando se activaran. La respuesta es no, pues inclusive se hubiese podido prever
honorables magistrados, la desaparición del municipio de Gramalote en el año 2010 en el departamento norte de Santander, en la cual 14 kilómetros del casco urbano desaparecieron con todas las viviendas a causa de estas fallas que son las que se encuentran en la vía Lourdes-Gramalote, la falla de Chane, anticlinal, y la falla de Gramalote. Incluso con el informe de policía 47-30-069 de febrero de 11 del 2019, el técnico investigador Jorge Ramón Dumar Lobo absolvió los cuestionamientos de la misma Corte Suprema, al punto que, abro comillas, revisada el acta de recibo final y el acta de liquidación bilateral, estableció que las cantidades de obra fueron ejecutadas en su totalidad, teniendo en cuenta las condiciones actualizadas de las actividades contratadas, aprobadas en los modificatorios por la interventoría y la entidad contratante. Del mismo modo, de acuerdo con lo manifestado por la interventoría en la suscripción del acta de liquidación bilateral, certifica que las obras ejecutadas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas indicadas para el objeto contratado. En el mismo sentido, abro comillas, si bien se tenían contempladas desde los estudios iniciales obras complementarias para la construcción de la vía Lourdes-Gramalote, las mismas no fueron suficientes para conservar la obra ante las fallas geológicas, apoyándose seguidamente respecto de estas últimas en el dicho del profesional en geotecnia que visitó la obra. Veamos cómo lo dice el mismo informe, el dicho del profesional en geotecnia que visitó la obra y revisó la misma, al indicar que, abro comillas, las obras complementarias, si bien son construidas para darle estabilidad a la obra y proteger la construcción ante los agentes externos, como la escorrentía de aguas superficiales y movimiento de tierra, es cierto que no existen obras civiles que garanticen totalmente la durabilidad de las mismas ante los fenómenos naturales, cierra comillas. Además, concluyó que el pago realizado en razón de la liquidación era procedente, abro comillas, teniendo en cuenta que la interventoría había recibido a satisfacción las obras ejecutadas por el contratista, al igual que ese fue excluido de responsabilidad por daños presentados en el proyecto, aduciéndolos a fenómenos geológicos por la interventoría ante consultas realizadas a especialistas y presentados por el contratista. No habían argumentos para hacer un balance económico de las condiciones contractuales del contratista y el pago autorizado en la liquidación era procedente. Cierra. Corroboró la concurrencia de fallas geológicas no imputables al contratista, abro comillas, por su definición, la garantía de cumplimiento de la estabilidad de la obra y la calidad ampara las condiciones contractuales del objeto, valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato, las condiciones particulares del contrato que obedecieron a fenómenos geológicos que afectaron la calidad de las obras, no son ajenas a las condiciones contractuales del proyecto y por ende no son causas imputables de incumplimiento al contratista. Por lo tanto, las pólizas de garantía y estabilidad de la obra no eran dependientes de modificación de las situaciones externas a las condiciones contractuales. Cierro comillas. Pues si bien, bajo esa tesitura, el dictamen pericial 47-41-767 del 15 de febrero de 2019, suscrito por la investigadora Marta Yané Cano, estableció que los daños en la obra se ocasionaron por fallas geológicas y que la liquidación del contrato era procedente, máxime cuando no se determinó técnicamente la ocurrencia de daños o perjuicios que permitieran cuantificar algo al respecto. Además que no habían razones para abstenerse de recibir la obra tal y como fue entregada. Eso se estableció en el dictamen pericial anteriormente citado. Ahora que el informe de geotecnia tuviera unas recomendaciones desde lo técnico, no quiere decir que hubiese una obligación contractual que se adscribiera a dichas recomendaciones. Mírese incluso que el testigo José Manuel Álvarez Lugo, técnico asesor para la empresa Icon, en declaración del 23 de enero del 2023, puso de presente cómo en los informes técnicos se proponen aspectos que no se acompasan con el marco contractual, precisamente al no tener bajo su conocimiento el objeto contractual, ni hacer un análisis con miras al cumplimiento del objeto contratado. Abro comillas. Dijo el declarante, uno lo mira desde un punto netamente técnico. A veces termina uno proponiendo cosas que desde el punto de vista contractual no son posibles. Entonces uno se circunscribe a lo técnico. Incluso se extendió el testigo a aclarar que cualquier aspecto relacionado con las recomendaciones que se hacen por los técnicos le corresponden a los interventores o contratistas tomar las decisiones o anotaciones necesarias para no tener inconvenientes desde lo contractual. Abro comillas, dijo el declarante. Entonces digamos que, como le digo, los temas contractuales se alejan mucho de las pericias y a veces prefiere uno dejar recomendaciones suscritas a lo meramente técnico
que ya son los interventores y contratistas desde su mayor conocimiento de los temas contractuales y tomen la decisión. Luego, lo que se deja en evidencia es que el concepto del técnico, al haber plasmado unas recomendaciones, no necesariamente tiene relación directa con los aspectos contractuales inherentes al proceso administrativo y jurídico. Por ello, las recomendaciones del geotecnista resultan insuficientes, no relacionadas con el objeto, que era el mejoramiento de una vía Gramalote. Esto es, no evaluó la ejecución del contrato por parte del contratista. Recordemos que el objeto del contrato no era detectar o hacer estudios profundos del corredor vial. Esto no es el estudio de geotecnia, no era una obligación contractual, fue una acción voluntaria del contratista. El objeto del contrato fue mejorar la vía para lograr su transitabilidad, por ende no se puede estructurar un reproche a mi representado precisamente porque el geotecnista no tuvo en cuenta el contrato y el objeto que allí se planteó. Incluso es claro que ese testigo se extiende en señalar y reiterar a partir del informe que se le puso de presente por parte de la judicatura que el objeto del contrato era el mejoramiento vial, precisamente con unos recursos y diseños básicos, sin que hablara de ninguna forma de estabilización vial, lo que precisamente con el mismo testigo se acreditó puede ser diferente a las recomendaciones al objeto contractual, abro comillas. Entonces, lo que sí me queda claro es que había un objetivo que era el mejoramiento de las condiciones de la vía, mejorar el nivel del servicio para los habitantes de la zona, con unos recursos y unos diseños muy básicos. Es normal en esos contratos que lo que pretende es el mejoramiento de las condiciones de los servicios de la vía. Entonces, digamos que noto esa dinámica, noto un presupuesto de pronto no muy elevado para hacer obras de intervención profunda. Probatoriamente se ha decantado que el objeto contractual se cumplió y ello sucedió con independencia de las recomendaciones del geotecnista, que estaban material y económicamente por fuera del contrato 109 de 2007, las cuales, dada la forma en que se hacen esos informes, no eran vinculantes al marco del contrato 109, como se lo había informado el interventor y el supervisor y el jurídico. El geotecnista, honorables magistrados, no evaluó la ejecución de cara al cumplimiento del contrato y sus alcances. De este modo, además suma a favor del procesado el análisis realizado por los peritos, que elimina de manera clara y precisa el reproche fáctico, jurídico y técnico que se realizó a mi representado respecto de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica del documento público, pues el hecho reprochado no existió. Incluso puede observarse que ni siquiera a partir del informe de geotecnia se pudo establecer alguna irregularidad en la obra y con ello que la liquidación bilateral estuviese precedida de falsedades o que no fuera posible su suscripción por parte del acusado. Todo lo contrario, lo que ratifican es que Carrillo Mendoza actuó dentro del marco legal sin querer alguno de vulnerar la ley y en plena aplicación del principio de confianza que hace posible llevar a cabo, que es el que hace posible llevar a cabo las tareas de la administración. Ahora bien, como lo ha sostenido Carrillo Mendoza en todas las declaraciones rendidas en plena concordancia con la prueba testimonial, documental y pericial, no tenía conocimiento alguno y mucho menos voluntad de violar la ley. No hubo ningún acto que intencionalmente hubiese desarrollado o dejado de hacer para pasar por encima de los principios que rigen la contratación, máxime cuando sus ojos y oídos, es decir, el supervisor e interventor, le informaron que toda la obra había sido ejecutada a satisfacción, cumpliéndose incluso con los criterios jurídicos revisados por el profesional del derecho. Además, resulta importante señalar que incluso la finalización del contrato de obra 109-2007 era una investigación por parte de la Contraloría General de la República. Tal actuación inició con gestiones del auditor delegado de Minas, Jorge Arévalo Cala Flores, quien en marzo del 2009 realizó auditoría visual, no profunda, a la obra Lourdes Gramalote. El mismo declaró el 4 de octubre de 2022. Pero yo siempre las hago con el celular. Dando cuenta de graves falencias frente a conceptos técnicos, tanto frente al objeto contractual como al precisar sobre no tenía claro ni pudo diferenciar una actividad de mejoramiento de una estabilización de la vía, al punto que ni siquiera determinó cuál fue la verificación que hizo la auditoría. Y este fue el inicio o lo que generó este proceso, la investigación y este proceso penal. El anterior declarante no dio cuenta de las fallas geológicas reiteradamente establecidas por los testigos expertos en el tema. No realizó pruebas o ensayos técnicos a la obra. Su auditoría fue esencialmente visual, por lo tanto, producto de la subjetividad de esta persona, como se podrá valorar en la declaración.
No se pudo establecer con el testigo las diferencias, como lo dije, entre un objeto de un contrato de mejoramiento y un objeto de un contrato de estabilización, al punto que el suscrito debió aclarar al deponente lo relacionado con obras de mejoramiento, algo que dejó al testigo en evidencia frente a las falencias técnicas al momento de realizar su auditoría, particularmente para determinar si el objeto del contrato se había cumplido o no. Sobre este aspecto resulta de especial importancia la declaración de José Manuel Álvarez Lugo, rendida el 23 de enero del 2023, quien realizó visita al proyecto Vía Lourdes Gramalote, quien a diferencia del testigo Jorge Álvaro Cala Flores, sí dio cuenta que existe una diferencia marcada entre el concepto de mejoramiento y estabilización, lo que redunda en la concepción del objeto del contrato y en la manera de ejecutar la obra. En efecto, el testigo señaló, cuando se va a mejorar el nivel de la vía, abro comillas, cuando se va a mejorar el nivel de la vía, se hace lo que se llaman obras menores, es decir, manejos de agua, estructuras de contención de poca altura, perfilamiento, obras de refocalización. Se tiene que dejar claro que estas obras se hacen son para mejorar y no es para estabilizar. Doctor, discúlpeme, le interrumpo, le quedan 5 minutos. Cuando hablamos de que hay una inestabilidad, lo primero, la misma magnitud, la misma cuantía de los estudios y diseños es extremadamente elevado para este tipo de intervenciones, entonces es diferente a las obras para un mejoramiento. Lo que digo, filtros, piletas, apoyos. Ello entonces permite evidenciar que existe en efecto una diferencia desde lo técnico entre el mejoramiento y la estabilización de la vía. Me hacía falta un poco más de tiempo, pero pues en el documento que presentaré de manera escrita podré allegarlo. Finalmente, el estudio de la prueba practicada en este asunto permite sostener que mi representado no actuó de manera ilícita y que su actuar se limitó a la información con la que contaba al momento de liquidar el contrato, precisamente con base en lo que el supervisor, interventor y jurídico le pusieron de presente. Máxime, cuando desde el punto de vista técnico se pudo demostrar que las observaciones del geotecnista relacionadas en el informe de geotecnia del año 2008 realizado por José Oma no realizó evaluación técnica, ni verificó la ejecución contractual, no verificó los procesos constructivos, no realizó pruebas científicas para determinar el cumplimiento o incumplimiento del objeto contractual. Desde el punto de vista técnico, el mejoramiento y la estabilización de la vía son situaciones diferentes. Está demostrado que el objeto del contrato se cumplió, ya que el mejoramiento buscaba la transitabilidad. Todo lo anterior permite establecer con grado de certeza que Wilmer Carrillo Mendoza no cometió conducta típica alguna al haber puesto el visto bueno en el acta de liquidación bilateral del contrato, ya que como se demostró las recomendaciones del geotecnista, primero, como lo dije anteriormente, no iban relacionadas con determinar el cumplimiento o no del contrato. Solicitud. Honorable Sala de Decisión, bajo la anterior argumentación de cara a un análisis sistemático y en conjunto con la cronología de hechos de conformidad con la capacidad demostrativa de la prueba testimonial, pericial y documental y del valor que se le debe asignar y que se encuentra aprobado ahora respecto del informe de geotecnia rendido por José Omar Torres en el año 2008, podrán verificar la ausencia de certeza conforme al estándar probatorio exigido en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, respecto de la ocurrencia del delito de falsedad en documento público al no verse consignado falsedades en el acta de liquidación. Y si no se consignaron dichas falsedades, mucho menos se puede atribuir la conducta punible a Carrillo Mendoza de tenerse probado dicho delito en el acta de liquidación, por lo que sería posible entrelazar si Carrillo Mendoza tuvo conocimiento del mismo y quiso el resultado delictual, o si por lo contrario fue informado erróneamente por el supervisor e interventor para que mediante artificios pusiera el visto bueno en el acta. En este proceso ha quedado demostrado que no existió la conducta ilícita que se reprocha en la acusación, al tiempo que no concurre conocimiento ni voluntad ninguna conducta falsaria o atentatoria contra la administración pública. Pero lo que sí queda probado es que el acusado cumplió con sus obligaciones de dirección, orientación, vigilancia y control, las cuales desarrolló por intermedio del supervisor e interventor y lo informado y verificado por estos. Conforme a los anteriores argumentos fácticos jurídicos,
Honorables magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia, de manera respetuosa, peticiono proferir sentencia absolutoria en favor del señor Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. De los honorables magistrados, el suscrito, gracias por el tiempo, honorables magistrados. De igual manera, conforme me lo indicaron los auxiliares del despacho, procederé a enviar de manera escrita los alegatos. Gracias. Gracias, doctor Medina. Damos entonces así por culminada esta audiencia de juzgamiento. Entra el proceso para el estudio respectivo para la emisión de sentencia. La sala les agradece la colaboración, haberse ajustado a los tiempos y les desea un resto de día muy bonito. Que estén bien. Gracias, señoría. Feliz día para todos. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.